muchísimas gracias por el tiempo de ustedes. Yo voy a intentar ser súper sencilla en mis comentarios. Como comentaron, yo soy Luana Marins, yo lidero todo este mundo de aplicaciones en América Latina. Eh, llevo como 3 años y medio en Microsoft, pero vengo de 11 años de SAP, siempre trabajando en este mundo de aplicaciones. La idea es que yo pueda compartir con ustedes un poco de cómo es la vista de Microsoft para el futuro o para este 2023. Me avisen cuando puedan ver mi pantalla, por favor. Ya la podemos ver. Perfecto. Entonces, un poco de cómo está la vista de Microsoft, ¿no? Yo tengo el costumbre de decir que gran parte es algo que de alguna manera sí, ya sabemos, pero que cuando empecemos a escuchar o cada vez que escuchamos más, nos hace mucho más claro lo que está pasando en este momento. Que yo acostumbro decir es, todas las industrias en este momento están en transformación. Iba a decir Lu, pero ¿qué quiere decir con todas las industrias están en transformación? Nosotros pasamos por un momento, que fue el momento del COVID, de la cuarentena, que, que sí pasamos por una transformación y una transición, que fue comprender cómo nosotros podríamos trabajar mejor, que sea 100% remotos, que sea para comprender cómo están nuestros clientes o nuestros clientes van a trabajar, pero yo digo que esto hizo un cambio mucho más grande. El momento de la cuarentena, el momento del COVID, nosotros tuvimos que nos adaptar por un año y medio en algunos países. Pero el post-COVID, el post-cuarentena, nosotros pasamos a un momento que yo digo que son las secuelas de este COVID, que es cómo yo me adecuo a este nuevo modelo de negocio. Entonces, 90% de los clientes que sí les gustaba ir a las tiendas, hoy prefieren hacer sus compras online. Otros, cuando hablamos mucho de manufacturing, de producción, si estamos hablando de comida, la producción quedó más grande en la cuarentena, pero, por ejemplo, la compra de autos y la compra de cosas más grandes cambiaron en la cuarentena. Entonces, nosotros pasamos por un momento que yo digo, en este momento es cómo comprender qué de verdad está pasando en el mundo. Yo tengo que empezar a comprender cuál es el nuevo comportamiento de mis clientes y no solo clientes externos, pero los clientes internos. Entonces yo acostumbro decir que todas las industrias en este momento están en transformación, en transición. Entonces, cuando hablamos de las industrias de producción, manufacturing, todas están imaginando cómo puedo ser mucho más ágil en mi proceso. ¿Cómo hago para no tener una falta de stock en mi momento de venta? ¿Cómo yo puedo prever la demanda para empezar a hacer la producción? Cuando vamos a la parte de comunicación o millas, empecemos a hablar mucho de digital assets. Todo hoy es digital. ¿Cómo hago para que yo pueda ser mucho más digital? Cuando vamos a la parte automotive, igual. ¿Cómo hago mi producción, mi cadena de producción mucho más inteligente para que yo de verdad sepa la demanda? Cuando vamos a gobierno, empezamos a hablar cómo hago mi ciudad más inteligente, cómo automatizo procesos. Cuando vamos a telecomunicación, empezamos a decir cómo hago, y ahí va mucho por costo. El costo más grande de una telecomunicación es su parte de asistencia técnica. ¿Cómo hago esto de una manera predictiva? Vamos a una industria de finance, ¿cómo empiezo a trabajar mucho más con self-service? Cuando vamos a health, ¿cómo empiezo a decir que puedo hacer hasta una cirugía sin estar con todos mis médicos dentro del centro cirúrgico? Y cuando vamos a retail, ahí hablamos de millones de cosas, ¿no? Entonces, minoristas, empezamos a hablar sobre cómo traer inteligencia a sus tiendas, cómo hacer la parte de online mucho más fuerte, o mini-channel mucho más fuerte. Entonces, la realidad es, todas las industrias, no importa cuál sea su industria, ustedes están en un momento que es el momento de transición, donde empecemos a hablar cómo bajo costos y empezar a traer más inteligencia. Pero yo tengo costumbre de decir, todas las compañías, no importa cuál compañía sea, en este momento todas tienen que se transformar para ser una compañía, mucho más una compañía de datos.
¿Por qué esto, no? Porque en el momento que empezamos a comprender que podremos ser una compañía de datos, nosotros podremos empezar a comprender la demanda, comprender dónde está nuestro costo más grande y consecuente a esto podremos comprender cómo hacer las cosas mejores. Entonces, si me preguntas, Lu, pero ¿por qué tendremos que hacer todo esto? Y aquí vamos un poco a la vista de Microsoft. ¿Qué pasa con todos ustedes o con nosotros incluso? Y ahí me gustaría que ustedes empezaran a imaginar ustedes ahora como individuos, como clientes. ¿Qué hacen ustedes gustarem de una marca específica, de una brand específica? Está 100% relacionado a su experiencia. Si vas a una tienda física y haces una compra y su experiencia es buenísima, vas a hablar de esto con todos. Si haces una compra online y es buenísima, va a hablar de esto con todos. Si compras una casa, si compras un carro, si vas a un banco y su tarjeta de crédito te da una experiencia buenísima, si su manager del banco sí sabe sus informaciones, todo esto está relacionado a su experiencia con esta marca. Cuando empezamos a hablar de, mira, y una vez más, pongamos nosotros como clientes en este momento para comprender esto. Cuando empecemos a mirar nuestra experiencia con la marca, está relacionada a cuánto esta marca te conoce también para hacer enganche con usted después. Y entonces hago una pregunta básica. ¿Pero qué es experiencia? ¿Por qué estoy hablando de datos y luego yo cambio a experiencia? ¿Qué es experiencia? Experiencia básicamente es el soporte o el conocimiento que una persona va a tener de su producto o de su servicio antes, durante y después de la compra. Entonces, ¿qué es la experiencia? Es, por ejemplo, recibiste un SMS o recibiste un correo o estás en la calle y recibes un push notification de alguna branch, de alguna marca que aún no conoces y empiezas a conocer. Vas a una tienda física o entras en el site online, en la cola online, y empiezas a mirar un poco más de la branch. Va a hacer la compra. Después, por ejemplo, tiene que pasar por un proceso de cambio. O entonces tiene un problema y tiene que ir a un proceso de post-sales. Imaginando todo esto es parte de su experiencia. Desde el enganche inicial hasta el post-sales de la compañía, de esta marca con usted, todo esto es experiencia. Todo esto impacta su percepción sobre esta marca. Entonces, nosotros, ¿qué esperamos de verdad? ¿Cuál es nuestra expectativa cuando miramos una compañía? Que sepa quién nosotros somos, sepa que nosotros necesitamos, sepa mínimamente que yo ya hice antes de estar ahí. Entonces, puede ser que yo tenga buscado más informaciones, hecho una búsqueda en Google, hecho una búsqueda en el site de la marca, hecho una búsqueda en la aplicación, mirado esto en WhatsApp, en Instagram o algo así. Que la compañía sepa mínimamente que de verdad yo necesito y viene la parte que yo digo, ahí es game change. Que la compañía sepa cuál es la mejor oferta para Luana. La mejor oferta para Luana es decir, mira, vas a tener 20% de descuento o la mejor oferta para Luana es decir, vas a tener más plazo de pago. Puedes pagar en 30 días, en 15 días. Voy un poquito más lejos. Es cuando van a recibir, por ejemplo, una promoción de tarjeta de crédito. Tarjeta es siempre la misma. Tarjeta de crédito es siempre la misma. Pero, por ejemplo, cuando vas a enviar esto para Adriana, envías con una imagen, el fondo, que es una familia en Disney, y cuando envías a Pablo, envías en una fiesta en Los Ángeles. La tarjeta, el producto es el mismo, pero lo que estás enseñando y trayendo de experiencia es distinta. Entonces, ¿cómo empiezas? Lo que esperamos es que ustedes o que las marcas nos conozcan al punto de nos hacer el enganche emocional. Que no sea solamente una tarjeta, pero que sea una tarjeta con lo que yo necesito. Que no sea solamente cuando entre en una tienda física, que yo empiece a hacer mi compra, por ejemplo, en un súper, y que de verdad mi experiencia sea igual a otros súpers. Pero imagina que yo estoy adentro de un súper y que yo reciba una oferta que me diga que en el, no sé,
hay una oferta de vinos y uvas, porque es lo que me gusta, o que hay una oferta de cerveza, o que hay una oferta que sean las carnes. Entonces, imagina cuánto podemos mejorar la experiencia y esto de verdad es lo que nosotros hoy esperamos. Yo estoy segura que todos ustedes en algún momento sí esperan una experiencia mejor. Y por muchas veces decimos, no, de verdad, me encantaba esta marca, pero hoy ya no compro más porque esto pasó, por ejemplo. Pero que normal, nosotros ofertamos. Y puedo decir que el 90% de las compañías aún están aquí. Son experiencias desconectadas. Si yo entro en su portal online, esta información, por muchas veces su equipo de servicio al cliente no sabe. Por muchas veces entro en contacto con las compañías y tengo que contestar al primer nivel de servicio todo lo que me pasó. Y entonces me comenta, a ver, voy a enviarte para el equipo de finanzas. Entonces me toca comentar todo una vez más. Y entonces me comenta, a ver, creo que esto puede te apoyar más el equipo de crédito. Entonces me toca comentar todo una vez más. Entonces hay distintos sistemas para distintas áreas internas. Y normalmente no hay una comprensión de quién nosotros somos como clientes de una manera omnichannel. ¿Y por qué esto pasa? Y creo que por aquí empieza un poco de donde Microsoft está mirando el futuro. ¿Qué pasaba en nuestro pasado? Entonces, antes de todo, ¿no? Como comenté, todas las compañías sí tienen que empezar a ser una compañía de datos. Todo lo que yo comenté es porque si yo tengo el dato suficiente de Luana, de Adriana, de Pablo, de Roberto, de José, de quien sea, si yo tengo informaciones suficientes, yo empiezo a poder generar el profile único de esta persona. Con el profile único, puedo empezar a tener mucho más informaciones que sean insights y relevantes para hacer con que esta persona se enganche con mi marca una vez más. Pero ¿qué pasaba y qué pasa con las compañías hasta hoy? Todos los sistemas son sistemas operativos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo pongo la información que una persona me llamó y hice una reclamación por plazo de validad del producto porque tengo que hacerlo. Porque hay una persona más arriba que está mirando cuántas reclamaciones tendremos de plazo de validad. Yo pongo en sistema de que tengo 5 leads o 5 oportunidades para trabajar porque tengo que ponerlas. Pero parte de mi información hoy está, por ejemplo, en un Excel. Pongo la información de mis expenses en sistemas solamente porque yo tengo que recibir esos expenses, como las despesas. Entonces, ¿qué pasa con todos los sistemas? Y de verdad pueden empezar a mirar la realidad. 90% de los sistemas que tendremos dentro de las compañías son sistemas operacionales, operativos, y que solamente nosotros empecemos a poner la información porque hay algo más grande, una persona que tiene que mirar esto de una manera más grande para decir cómo está la compañía. ¿Cuál es el futuro? El futuro es que las plataformas y los sistemas sean cada vez más sistemas de insights. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en el momento que yo ponga la información que estoy hablando con Juan, el sistema comprenda, Juan tiene este tipo de profile. Entonces, a él, la mejor recomendación es este paquete, por ejemplo, de jugo y cerveza. Y la mejor oferta para Juan es 5% de descuento y que puede hacer el pago con 10 días de plazo. Entonces, cuando empecemos a tener plataformas que van a traer insights para nosotros, empecemos a de verdad empezar a traer valor para los equipos. Imagina durante un proceso de ventas que entra la información de una compañía y al mismo momento ya tiene, mira, otras compañías con el mismo profile que esta normalmente hacen las compras con este budget. El mejor es esta oferta y que tenga plazo de pago de 60 días. Cuando los sistemas empiezan a traer insights, empiezan a traer este tipo de información, empezamos a traer valor para las compañías. Es el momento que digo, es donde empezamos a salir de herramientas a decir que estas herramientas son asistentes
inteligentes. Es el momento que paremos de decir que voy a traer datos para la herramienta y empiezo a recibir informaciones. Es donde yo paro de dar comandos porque una persona necesita y yo empiezo a recibir recomendaciones. Es donde incluso yo paro de tener que conocer, por ejemplo, 3, 4 lenguas, o paro de tener que comprender cómo hablo en inglés si mi atención al cliente es en español y el sistema lo hace. Entonces, el futuro y para dónde Microsoft está apuntando en este momento es dos cosas distintas. No es que tendremos que reemplazar su sistema operacional o su sistema operativo. No, es nosotros en primer momento podremos traer inteligencia a su sistema operativo si él ya lo hace bien la parte operacional. O si aún no tiene una herramienta operacional, operativa, buena, suficiente, sí tendremos como apoyar a ustedes. Que no sea solamente una solución operativa, operacional, pero que sea una solución operacional con inteligencia. ¿Dónde está apuntando el futuro de Microsoft? Es que 100% de una compañía tiene que ser una compañía enfocada en datos y que estos datos empiecen a traer insights, no sean solamente datos. Y entonces, cuando hablamos de verdad, cómo va a ser la nueva experiencia de nuestro cliente, la nueva experiencia va a traer todos los datos de ese cliente. ¿Cuál es la mejor campaña para enganchar al cliente? ¿Cómo puedo generar receta incremental en este cliente? ¿Cómo puedo generar insights en tiempo real? ¿Cómo de verdad comprendo cuál es la mejor recomendación? ¿Cuál es la mejor oferta? Entonces, la experiencia esperada futura es una experiencia que va a traer 100% de la información predictiva de nuestros clientes. Y ahí vamos a lo que digo, ¿cómo Microsoft puede apoyar en esto? Ustedes están puede ser que estén, ¿no? Súper acostumbrados a que hablemos de Microsoft y hablamos de Microsoft en separado. Es decir, muchas veces empezamos a hablar con ustedes y decimos, vamos a hablar de Azure. Vamos a hablar de Power Platform. Vamos a hablar de 365. Vamos a hablar de Dynamics. A mí no me gusta esto, porque cuando me preguntas, Microsoft tiene solamente una única nube, que es la nube Microsoft. ¿Qué pasa? Nosotros tendremos la camada más baja, que es la camada de Azure, que es donde tendremos todo el concepto de escalabilidad, inteligencia artificial, donde tendremos toda la parte de generación de microservicios, pero esta parte es una parte donde hablamos mucho con developers, con personas de desarrollo. Es imposible decir que una compañía que hoy tiene 200 desarrolladores va a pasar a tener 400 para hacer todo. No, eso es importante que sepan, que conozcan y que sí hay cosas muy específicas del business de ustedes que sí tienen que ser desarrollado. Pero hay una camada arriba de esto, que es la camada que decimos que Microsoft empezó a comprender que yo no puedo tener 500, 600 desarrolladores en una compañía. Yo necesito tener algo para que todos puedan desarrollar. Y ahí vamos a la camada que llamamos de Power Platform. Power Platform es la camada donde nosotros tenemos la posibilidad de generar su propia aplicación, su propia automación, su propio report, sin que tengas que hacer un desarrollo. Entonces, aquí es la camada que digo que todos ustedes pueden trabajar a generar lo que necesitan sin desarrollar. Pero hay una camada más arriba, que es la camada que decimos la camada de productividad. Es el Teams que estamos acostumbrados, es el PowerPoint, Excel que estamos acostumbrados, que es donde está nuestra parte de productividad. Pero más que esto, está nuestra camada también de Dynamics. ¿Qué es la camada de Dynamics? De verdad, ustedes no van a desarrollar una solución de ERP. Ustedes no van a desarrollar una solución de ventas, no van a desarrollar una solución de atención al cliente. Esto de verdad es algo que nosotros sí conocemos las mejores pláticas, pero ¿cuál es el diferencial de Microsoft y para dónde apunta Microsoft? Nuestra solución, aquí que trae las mejores pláticas, está en la misma camada que 365, entonces está 100% integrada a Teams, 100% integrada a PowerPoint, a Excel y todo esto. Está
desarrollada arriba de Power Platform, entonces ustedes pueden crecer la solución sin necesitar desarrollo, pero si necesitan desarrollo pueden hacerla porque está arriba de ello. Pero Lu, esto es algo como, esto es total Microsoft, pero ¿para dónde está el futuro? El futuro de verdad está toda nuestra camada de Dynamics o de aplicaciones, que es lo que yo llamo de camada operacional. El futuro es que esto es 100% con inteligencia de ChatGPT, pero nosotros llamamos de Copilot. Imagina que en el momento que está haciendo su reunión de ventas, el sistema haga un resumen de su reunión, ya ponga cuáles son los next steps platicados durante la reunión, incluso genere un draft de su correo. Imagina que durante el momento de un proceso de marketing, como comenté, que ya sepa cuál es el contenido que yo debería enviar, cuál es el tipo de imagen que debería tener este contenido, cuál es el mejor grupo objetivo para que yo platique sobre esto. Imaginen un proceso de atención al cliente, que él sepa cuál es el tipo de respuesta que deberías dar, que él mismo sea responsable por buscar si hay algo ya similar a esto, es la primera vez que esto pasa dentro de la compañía. En su proceso de producción, que el sistema empiece a traerte, mira, si continúas con esto, por nuestra proyección de demanda, vas a tener una ruptura. Y imagina que para la parte de operaciones, hasta puede decirte, esos son los mejores productos que podría tener. Estas son las mejores novedades que podría traer. Básicamente, ¿qué quiero decir para ustedes es, paremos de mirar nuestras soluciones como algo operacional y empecemos a mirar cómo hago esto de una manera inteligente, cómo empiezo a traer insights para sus operaciones, cómo empiezo a hacer esto de una manera que traiga valor para la compañía. No es solamente porque con esto vas a bajar costo interno, no. Es porque además de bajar costo interno, el potencial que tienes de hacer una conversión más grande es 100%. Entonces, el futuro de Microsoft y para este fiscal 23, para este año de 23 y puedo decir 24 y 25 también, nuestro enfoque va a estar 100% en cómo mirar ustedes y trabajar ustedes para traer la inteligencia a su proceso operacional. Es esto que tendría para ustedes. Muchísimas gracias. No sé si tienen dudas, pero que puedo decir es, empecemos a mirar nuestro proceso y cómo traer inteligencia a nuestro proceso.